Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Smart Channel. Continuamos revisando este tema de la corrupción, la captura del Estado. En esta segunda parte revisaremos los factores que hacen que este flagelo se manifieste tan intensamente. También abordaremos algunas hipótesis que han planteado estudiosos, especialmente respecto de qué tipo de burocracia se protege mejor de este fenómeno. Revisaremos brevemente también algunos casos de corrupción, los más bullados en Chile y en Antofagasta. Les dejo entonces esta segunda parte de nuestro programa sobre la corrupción, la captura del Estado. Una muy buena noticia para los y las antofagastinas. La corrupción debe desaparecer de todos los rincones y Karen Rojo, pese a estar destituida y sentenciada, hoy la vemos tomando té con vecinos y vecinas, haciendo campaña descaradamente para volver a un cargo de poder. La ciudadanía lo ha dicho fuerte y claro: no más corrupción en el Estado ni en los municipios. ¿Cuáles son los factores de la corrupción en Chile? Muchos pueden ser los factores identificables que favorecen el desarrollo de la corrupción en Chile. Se señala que uno de los principales es la falta de transparencia de los organismos públicos, que ha sido objeto de proyectos de ley y otras medidas administrativas con mayor o menor eficacia, siendo el último caso la creación del Consejo para la Transparencia como órgano de control de este tema. Entre otros factores puede mencionarse también la alta complejidad técnica y judicial de cada caso, que debe ser investigado por personas especializadas en el tema en cuestión, lo que implica que algunos casos tarden varios años en cerrarse, siendo olvidados por la opinión pública y disminuyéndose así la gravedad inicial de los hechos. Algunos procesos incluso prescriben, no llegando los involucrados a ser finalmente juzgados y condenados. Por otra parte, en un Estado de derecho como lo es Chile, solo pueden concebirse como delito aquellos que están especificados explícitamente en las leyes, no tomándose en cuenta ninguna consideración relacionada con la ética. Hablemos sobre la institucionalidad de la anticorrupción. El Estado de Chile cuenta con diversas entidades públicas que dentro de sus funciones y atribuciones desempeñan labores relacionadas con la materia, siendo las principales las que indicamos a continuación.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que facilita y coordina el desarrollo y cumplimiento de la agencia programática y legislativa del Gobierno. De él depende la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Este último desarrolla una coordinación técnica de la actividad de las unidades de auditoría interna de los servicios públicos dependientes o relacionados con el Poder Ejecutivo, apoyando la generación y mantención de adecuados ambientes de control, prestando orientación general y asesoría en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, coordina e integra a los distintos ministerios y demás órganos de la Administración del Estado en todos los asuntos que inciden en la política exterior, entre los cuales se encuentran las convenciones y tratados internacionales relacionados con medidas contra la corrupción. La Contraloría General de la República, que cautela el principio de legalidad, verificando que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos. Además, tutela que la actividad de la administración del Estado se ajuste al ordenamiento jurídico. Existe además el Consejo para la Transparencia, que promueve la transparencia de la función pública, fiscaliza el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la administración del Estado y garantiza el derecho de acceso a la información. La Dirección Nacional del Servicio Civil, que fortalece la función pública y contribuye a la modernización del Estado, impartiendo a los ministerios y sus servicios dependientes normas de aplicación general para la elaboración de códigos de ética sobre conducta funcionaria y la implementación de sistemas de integridad. Además, existe la Unidad de Análisis Financiero, que tiene como objetivo prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile, mediante la realización de inteligencia financiera, la emisión de normativa, la fiscalización de su cumplimiento y la difusión de información de carácter público. Respecto de los acuerdos internacionales, Chile ha suscrito diversas convenciones, entre las cuales destacan la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Revisemos a continuación el estado de la corrupción en Antofagasta. De los últimos 4 alcaldes electos por voto popular en Antofagasta, 2 han sido destituidos. El primero de estos casos de destitución involucró al fallecido exalcalde Daniel Avaro. El demócrata cristiano fue uno de los alcaldes más populares de la ciudad, pero fue destituido del cargo tras ser condenado por la justicia por el delito de fraude al fisco en el año 2008 por 30 millones de pesos. La justicia estableció que entre agosto del 2003 y mayo del 2004, Avaro contrató irregularmente a 3 asesores que eran pagados con fondos públicos y lo declaró culpable.
Estas personas fueron contratadas en la Corporación Municipal de Desarrollo Social sin que se pudiera comprobar que trabajaron efectivamente para dicha entidad. Otro caso es la condena a prisión de Karen Rojo y su escape a Países Bajos. Karen Rojo, ex jefa comunal, fue condenada a 5 años de prisión por el delito de fraude al fisco por la contratación de una asesoría comunicacional para fines personales a José Miguel Izquierdo, pagando 23 millones de pesos con recursos de la Corporación Municipal en el año 2015. Existe además una serie de investigaciones por fraude al fisco contra el hoy exalcalde Jonathan Velázquez. La primera investigación contra Jonathan Velázquez se originó después de una querella por fraude al fisco, debido a los contratos vía trato directo con la empresa Demarco Sociedad Anónima por 12.214.430.200 pesos. Uno de los contratos fue alterado por el alcalde en forma posterior a su aprobación en el Consejo Municipal, beneficiando a la empresa en el año 2023. El segundo caso, que involucra a Velázquez, obedece a la utilización de asesoría legal con recursos municipales para 2 juicios de índole personal del alcalde. En lugar de contratar una asesoría legal particular, Velázquez fue defendido con abogados del municipio utilizando recursos municipales. Además, se le investiga por contratar a sus amigos y con contratos millonarios en la municipalidad de Antofagasta, contemplando la recontratación de su ex administradora municipal con un sueldo superior a los 5.263.967 pesos. Además, a uno de sus más cercanos amigos lo contrató como jefe de gabinete por 4.610.018 pesos, sin contar con título profesional alguno. Además de contratar a periodistas sin experiencia en servicio público y a una secretaria personal con sueldos cercanos a los 3 millones de pesos. A todo esto se agrega la contratación de un empresario gastronómico colombiano que auspició su campaña electoral como administrador del cementerio municipal con un sueldo equivalente a un directivo de planta. Pero eso no es todo. Al ex alcalde Velázquez se le investiga por el desvío de 600 millones. Un informe de la Contraloría Regional revela que el alcalde Jonathan Velázquez intervino directa y personalmente en la elección de la empresa comercializadora FIM para la realización del Festival de Antofagasta del año 2023, excediendo sus atribuciones legales, y que los 600 millones de pesos traspasados no fueron justificados ni reintegrados a las arcas municipales. Este festival del año 2023 fue especialmente polémico por fallas de organización, dineros extraviados y falta de baños para los asistentes. Existe además una investigación por fraude al fisco al ex delegado del presidente Piñera, Daniel Augusto, que data desde 2018. El ex alcalde de Calama y ex delegado presidencial durante el gobierno de Sebastián Piñera, Daniel Augusto, es investigado por el Ministerio Público. La razón:
la compra-venta de un inmueble por parte de la Corporación Municipal de Calama por 190 millones de pesos en circunstancias que su tasación bancaria era de 140.430.000 pesos. Dicho inmueble era propiedad de una sociedad hereditaria en que es parte Yubitsa Tapia, prima hermana de Daniel Augusto, a quien se le atribuyen los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. En el año 2019 se origina otro caso que es investigado por el Ministerio Público. Dicho año fueron contratadas en el Hospital Clínico de Antofagasta cerca de 25 personas en labores administrativas con millonarios sueldos, a pesar de que el hospital aún no estaba operando. Varios de estos funcionarios eran amigos, conocidos entre sí, cercanos e incluso algunos mantenían relación de pareja y vínculos políticos o de amistad con el entonces concejal Jaime Araya, hoy diputado, y su hermano el senador Pedro Araya. Pero quizá uno de los casos más escandalosos y más preocupantes también por la envergadura de los montos involucrados sea el caso Democracia Viva y el convenio millonario entre militantes de Revolución Democrática cercanos a la diputada Catalina Pérez. En el año 2023 se traspasaron 426 millones de pesos en virtud de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva. Entre paréntesis, otros 456 millones se transfirieron a la Fundación Tomarte. El arqueo general que la Fiscalía ha presentado revela que son 40 fundaciones las que están hoy siendo investigadas bajo la presunción de actos delictuales. Se dice que el monto investigado asciende a más de 12.220 millones de pesos. Antofagasta se lleva al primer lugar de los montos investigados, con 3.173 millones de pesos, los cuales se separan en convenios con 6 diferentes fundaciones, incluidas Democracia Viva. Otro de los casos más bullados en la región es el denominado Fundación Procultura. El gobierno regional de Antofagasta firmó 4 convenios con fundaciones que están hoy en el ojo de la justicia. La suma de las transferencias cuestionadas llega a 673.517.414 pesos. Convenios que han sido firmados bajo la administración del gobernador Ricardo Díaz y cuyo trabajo consistía en recuperar 3 fachadas del denominado casco histórico de la ciudad de Antofagasta. El monto investigado por el caso convenios llega a 77.740.133.873 pesos, que habrían sido defraudados por contratos con fundaciones por parte del Ministerio de Vivienda y varios gobiernos regionales del país. En este caso se investigan delitos como fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
una muy buena noticia para los y las antofagastinas. La corrupción debe desaparecer de todos los rincones y Karen Rojo, pese a estar destituida y sentenciada, hoy la vemos tomando té con vecinos y vecinas, haciendo campaña descaradamente para volver a un cargo de poder. La ciudadanía lo ha dicho fuerte y claro, no más corrupción en el Estado ni en los municipios. Otro de los casos investigados tiene su origen en el año 2020, pleno periodo de pandemia, y que se relaciona con el programa Alimentos para Chile, lanzado por el gobierno y que buscaba entregar canastas de alimentos a las familias más afectadas por la crisis sanitaria. En Antofagasta, la gestión del entonces intendente Edgar Blanco aprobó la compra directa de más de 100.000 canastas por un valor de más de 4.000 millones de pesos, distribuidos entre 4 empresas. Algunas de estas empresas fueron creadas apenas días antes de adjudicarse cuantiosas licitaciones. Un ejemplo fue la empresa Limpieza Industrial, que nació como sociedad el 25 de marzo del año 2020. Su dueño, Pablo Ormeño Fredes, conocido empresario antofagastino y amigo del ex intendente de Antofagasta y ex subsecretario de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera, Edgar Blanco. Tan solo después de 2 semanas de ser constituida, la empresa se adjudicaba una compra de mascarillas por 1.648 millones de pesos. Otras empresas que recibieron estos contratos fueron EDS, JCM y NIT Solution, las cuales cambiaron sus giros pocos días antes de adjudicarse licitaciones por 1.665 millones de pesos. Otro caso descubierto en la región de Antofagasta es el de la tesorera del hospital regional. La Fiscalía Local de Antofagasta formalizó por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos a la tesorera del hospital regional, quien entre 2015 y octubre de 2024 se habría apropiado de una suma cercana a los 120 millones de pesos. El Ministerio Público cerró el año 2023 con 642 causas abiertas en todas las regiones del país, relacionadas con delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco cometidos por alcaldes y funcionarios municipales. El número de causas abiertas supera la cantidad de municipios en el país. Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, asevera que los alcaldes son verdaderos reyes que tienen una bolsa de dinero enorme. Esto último a propósito de lo que Lyon considera una grave crisis de probidad que han afectado principalmente a las municipalidades del país. El año 2021 el Consejo de Defensa del Estado había levantado la alerta de que más de la mitad de los municipios del país estaban siendo investigados en los tribunales del país por algún tipo de acto de corrupción. Ese año se contabilizaron 1.119 causas distribuidas en 260 de las 345 municipalidades, muchas de ellas por fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible, malversación de caudales públicos o tráfico de influencia.
Mientras el año 2010 había 166 causas, el 2015 se reportaba el triple. Y ya en el año 2020 llegaron a 689 procesos judiciales. Volvamos nuevamente a la región de Antofagasta. Analicemos, a partir de las opiniones de los expertos y estudiosos, cuáles serían las causas que hay detrás de la corrupción en el norte. Los doctores en ciencias políticas Francis Espinosa y Cristian Zamorano y el magíster en organizaciones públicas Ricardo Andrade analizan las causas de este fenómeno y entregan algunas posibles soluciones. La académica Francis Espinosa explica que nos hemos acostumbrado a una política criolla que no presenta mayor fiscalización por los órganos y agencias del Estado, pero tampoco por la opinión pública. Dice, cuando algunos o algunas lo hacemos, recibimos presiones hacia nuestros empleadores o simplemente mensajes personales amenazantes. Eso no deja que el periodismo siempre busque tensionar el poder y construir una democracia más sana con libertad de expresión. En su opinión, se ha normalizado una política parroquial que plantea que él o la que sea menos corrupto sirve como el cura del pueblo y que falta mucha curva de aprendizaje, más seguimiento de los casos. Lo que llama la atención, al menos hay que cuestionárselo. Concluye diciendo que las banalidades políticas debieran ser nuestra preocupación fundamental. Pero como quienes están en espacio de poder aprovechan para estirar la mano, se instala el ejemplo de que todo el mundo puede hacer lo mismo. Por su parte, el doctor en ciencias políticas, Cristian Zamorano, opina que el fenómeno de la corrupción está íntimamente relacionado a la realidad macroeconómica de la región de Antofagasta y su peso en la economía mundial. Señala que hay tanto dinero en juego en la región que algo chorrea al mundo político, que es un mundo, en su opinión, mediocre en la región, que está mal acostumbrado porque siempre recibió mucho dinero. Y continúa diciendo, como tienes una realidad económica que chorrea con los bonos con dinero, al antofagastino no le importa si hay buena infraestructura hospitalaria o de educación, vive en el consumismo. Consume, consume y consume. Zamorano concluye planteando que debería haber un servicio especial de gente que vigile las cuentas públicas por la gran cantidad de recursos que se manejan en la región. Finalmente, el magíster en organizaciones públicas Ricardo Andrade sostiene que la ciudadanía debe reaccionar prontamente y debe saber aquilatar las opciones que se nos presentan en el futuro próximo, cuando nuevamente seamos llamados a elecciones. Pero también los cuerpos intermedios deben cumplir su rol como entes fiscalizadores y no dejar pasar oportunidades para limpiar el aparato público de esta podredumbre moral y ética. Según el Barómetro Antofagasta del 27 de agosto del año 2021, la corrupción, la clase política y la delincuencia destacan como los principales problemas. Según este informe, la corrupción con un 22%, seguida de la clase política con un 16%, la delincuencia con igual cifra
y la desigualdad con un 15% son considerados por la población regional como los principales problemas que enfrenta el país, quedando la pandemia más atrás en un quinto lugar con un 8% de las menciones. Dicha encuesta, respecto a cuáles son los principales problemas que enfrenta la región, indica que el alto costo de la vida aparece en el primer lugar de las menciones con un 27%, seguida del centralismo con un 20%, la delincuencia con un 10%, la inmigración de extranjeros con 10% y la contaminación ambiental con un 8%. Esta es la última versión de la encuesta Barómetro Regional de Antofagasta, estudio desarrollado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte en conjunto con la empresa FIVAC Comunicaciones, y consideró una muestra de 1.000 personas. Y porque quiero estar en condiciones al huevón de pedirle más. Yo quiero apretarlo, lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos, quiero lo más. Por eso que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ¿qué más podía hacer? Lo quiero tentar, lo quiero, huevón, puta. Me cachallo, ¿no? Porque la hueá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada, más allá de los problemas que tenemos. No.